Buenos días, mi nombre es Isabela Molina y hoy les voy a hablar qué fue la gripe en Hong Kong. Primero que todo vamos a adentrarnos en el significado de pandemia. Pandemia es una enfermedad epidémica que se da en muchos países. Teniendo ya esa definición vamos a hablar de la gripe de Hong Kong. La gripe de Hong Kong, o también conocida como H3N2, surgió en julio de 1968 en Hong Kong, China. Se dice que el primer infectado fue en los Estados Unidos. Y pues es un virus de tipo A. ¿Qué es un virus de tipo A? Significa que es un virus que se da en una pandemia que empieza en invierno. Y también pues infectó a muchas personas. Se extendió en Asia, Europa y Estados Unidos y mató a mucha gente. Teniendo ya esa definición, espero que les haya servido. Gracias por escucharme. ¿Cómo se produce la gripe de Hong Kong? La gripe de Hong Kong fue producida por un virus. Esta pandemia se dio por solo un año, ya que comenzó de 1968 hasta 1968. En esta pandemia hubo demasiados contagios, que fue de aproximadamente 30 millones de personas. Y las personas que se recuperaron fue la mitad, es decir, 15 millones de personas. El lugar que fue el más afectado fue China. Bueno, la pregunta es que si el virus sí tiene vacuna y la respuesta es sí. En aquel tiempo se creó una vacuna, pero se tuvo disponible una vacuna, pero no a tiempo, es decir, no se produjo de una manera con anticipación. Claro, porque en aquel tiempo el virus estaba tan mutado que ya encontrar una vacuna no le servía de nada. Sí servía, pero para toda la población no significaba casi nada, como para brindar una protección significativa. Y lo más curioso que es que a día de hoy el virus está entre nosotros. Por decirlo así, la mayoría de virus que han pasado por todo el mundo están. Lo que pasa que, por decirlo así, se ha reducido de una manera muy exponencial. Es decir, como que el virus ya está entre nosotros, pero no hace tanto daño. Y pues hay algunos medicamentos que pues básicamente para la gripa existen, que son como descongestivo, el antiviral y pues como esos medicamentos, pero que no son tanto para la gripe de Hong Kong, pero sí sirven para la gripe normal. Claro, pero en ese momento lo que servía era la vacuna, pero sirvió, se podría decir que sí, pero no para todo el mundo, porque ya en ese tiempo no tuvo tanta oportunidad. ¿Cuál fue la mortalidad de la gripe de Hong Kong? Como ya les había dicho, se dice que apareció por primera vez en los Estados Unidos en 1968. La cantidad estimada de muertes fue 1.000.000 mundial y en Estados Unidos 100.000. Las personas que fueron más contagiadas fueron las personas que tenían más de 65 años. Y entre los países que estuvieron más contagiados fue los países de Europa y Estados Unidos. Gracias por escucharme. Síntomas: áreas de dolor, tuvo dolor en los músculos, también tuvo tos seca y tos con flema. En todo el cuerpo hubo deshidratación, dolor corporal, escalofríos, fatiga, fiebre, pérdida de apetito, rubor o sudoración. Nasales: tuvo congestión nasal o estornudos. También algunos comunes como la congestión en la cabeza, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor de garganta, ganglios linfáticos inflamados, náuseas u opresión en el pecho. Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Gómez Fonseca y pues bueno, hoy les vengo a hablar un poquito sobre cuál es el vector que transmite la gripe de Hong Kong, si es de animal o es de un microorganismo. Bueno, posteriormente científicos importantes afirmaron que el virus H3N2, o sea, que el virus de Hong Kong, surgió porque había unos microorganismos en los cerdos que en ese momento pues no hacía, por decirlo así, tan grave que estuvieran ahí entre los cerdos, no había mutado. Y cuando mutó, por decirlo así, el cerdo fue un intermediario, ya que cuando mutó ese virus saltó al humano. Y cuando mutó al humano, básicamente fue una catástrofe mundial. ¿Cuál fue el impacto económico y social que dejó la gripe de Hong Kong en la humanidad?
La gripe de Hong Kong, su primer brote tuvo lugar en 1968. Fue un luctuoso registro de más de 1 millón de personas fallecidas. Esta pandemia llegó a generar el temor a nivel mundial. En septiembre de 1968, cuando empezaron a multiplicarse los casos en Estados Unidos, donde numerosas personas acudieron a centros hospitalarios con síntomas de gripe agresivos y duraderos en el tiempo. Meses más tarde, muchos países de Europa comenzaron a vivir la situación. Por ejemplo, Alemania sufrió 60.000 bajas y Berlín tuvo que verse obligado a apilar sus cadáveres en el metro. En Francia murieron 30.000 personas y en Londres se contagiaron al menos el 20% del personal sanitario. En aquella época no se llevaron a cabo medidas tan extremas como el confinamiento, pero sí se pusieron en marcha algunas normas como el mantener la distancia social, incidir en la importancia del lavado de manos y sobre todo no utilizar el transporte público hasta que bajara la pandemia. Sin embargo, no solo no se consiguió, sino que hubo una segunda oleada mucho más agresiva que terminó por quitar la vida a muchas más personas que durante la primera, especialmente aquellos con más de 65 años. Debido a la cantidad de bajas que se produjeron en esta primera y segunda oleada de la enfermedad, los residentes de las áreas más afectadas se encontraron en crisis. El temor que produjo hizo que muchas de las personas dejaran de asistir a su trabajo y se enfrentaran a una crisis económica. Esta personal, es decir, por cada familia, sobre todo las familias de clase trabajadora que dependían de un salario diario, es decir, un trabajo con paga diaria para poderse sostener. Gracias a que un gran colectivo de estas personas, de estos ciudadanos, pertenecen a esta clase económica, es decir, la clase trabajadora, algunas ciudades se encontraron en un grave declive económico. Bien, ¿cuáles fueron los mecanismos de replicación del virus o microorganismos? Bueno, los virus de la gripe se fijan mediante hemaglutininas a los azúcares del ácido ciático de la membrana celular de las células epiteliales mucosas de las fosas nasales, garganta y pulmones. En los mamíferos, en el intestino, las aves. La célula importa el virus mediante endocitosis. Los ciclos de replicación duran entre 4 y 6 horas en el endosoma, así formado parte de las proteínas de la hemaglutinina. Fusionan la cubierta viral con la membrana vacuolar, liberando las moléculas de ARN vírico, proteínas accesorias de ARN, polimerasa al citoplasma. Es decir, que estas se contagiaban por medio de las zonas mucosas de nuestro cuerpo, como son la boca, los ojos y las fosas nasales. El paso de este contagio es que estas proteínas y el ARN formaban un complejo que es transportado al núcleo celular, donde está el ARN polimerasa y comienza a transcribir copias complementarias positivas del ARN inverso, es decir, que comenzaba a expandirse por las células del cuerpo. Bueno, y ahora tenemos las clases de gripe de Hong Kong. Tenemos la influenza A, B y C. La influenza A cuenta con 8 segmentos genéticos, la B con 8 segmentos genéticos y la C con 7 segmentos genéticos. La influenza A cuenta con 10 proteínas virales, M2 única, y la B con 11 proteínas virales, NB única. Y la C con 9 proteínas virales, HF única. La influencia, los hospedantes son seres humanos, cerdos, equinos, aves, mamíferos marinos. La influenza B, solo seres humanos, y la influenza C, seres humanos y cerdos. En la influenza A tenemos de la epidemiología, deriva antigénica y cambio antigénico. De la B, solo deriva antigénica, más de una variante puede circular. Y de la C, solo deriva antigénica, múltiples variantes. Y como características clínicas, la influenza A se caracteriza por causar pandemias con alta mortalidad en jóvenes. La B, la enfermedad grave limitada a ancianos y personas con alto riesgo, no pandemias, es decir, que no sería tan grave. Y la influenza C, que sería una enfermedad ligera, una enfermedad viral considerable. Durante el desarrollo y proceso del virus se puede observar la manera en que éste mantiene un declive de mortalidad, ya que empieza a afectar específicamente a una menor población humana. Una menor población humana como pueden ser los adultos mayores de 65 años o a un grupo selecto de personas.